Hay momentos en la historia que brillan con tanta luz que se deja notar con antelación. Esto ocurrió hace 2000 años con el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, yo sugiero que vayamos 2000 años hacia atrás para averiguar un poco el clima político, el clima social y espiritual de aquellos tiempos. Es muy interesante leer también algunos de los testimonios de gente contemporánea de Jesucristo o que vivió poco antes de nacer él. Uno de ellos era el filósofo romano Suetón. Bueno, era filósofo y también historiador. Y él escribe en su vida de los Césares, en el tomo que él dedica al emperador em, romano Vespasiano, en el cuarto capítulo, lo siguiente, y cito textualmente: se ha extendido en todo el Oriente una profecía antigua que el destino estableció para este tiempo, que judíos o un judío reinaría sobre el mundo. Es muy interesante lo que este escritor romano, Suetón, escribe. Obviamente había una expectativa de la venida del Mesías, no solamente entre los judíos, sino también entre otros pueblos dentro y fuera del Imperio Romano. Y de ambas cosas, pues tenemos amplia documentación en los evangelios. Antes de leer el texto que he escogido para hoy, que será el texto de Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 25, vamos a hablar un poco de aquellos tiempos. Según mi entendimiento, estamos hablando, cuando hablamos del nacimiento del Señor Jesucristo, del año 2 antes de Cristo, y em, el mundo en aquel entonces era un mundo marcado sobre todo por lo que se llamaba la Pax Romana, lo cual quiere decir la paz de los romanos, o la Pax Agustina, la paz del emperador romano Augusto, César Augusto. Esto quiere decir que por primera vez en el Imperio Romano en mucho tiempo había paz, no había guerras, que había que batallar. No había realmente amenazas en las fronteras exteriores y los romanos se podían dedicar a fortalecer su imperio, este imperio que se extendió desde las orillas del río Éufrates en el este hasta las costas de España y de Portugal en el oeste. En el norte, desde el Danubio, el río Danubio en Germania, hasta las arenas del Sáhara. Un imperio muy grande, un imperio muy importante. Como dije antes, su emperador era el emperador romano César Augusto, o Augusto, y él, por primera vez en la historia, hace una cosa realmente inusual. Como el Imperio Romano está en paz y como no hay amenazas inminentes, él empieza a desarmar parcialmente su ejército. En este imperio tan grande se hablaba comúnmente por los cuatro costados un idioma, y esto sorprendentemente para algunos no era el latín. El latín se hablaba sobre todo en la parte occidental, pero en todo el imperio se entendió el griego. El griego era lo que es el inglés hoy en día, el idioma que comúnmente se usó para comunicar, y esto se usó dentro e incluso en algunos casos fuera del imperio romano.
Y es por esto particularmente interesante que es realmente el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. En un griego, además, accesible para todo el mundo, no el griego de los filósofos, no el griego complicado, clásico, sino el griego que hablaba la gente en la calle, en los mercados, lo que en aquel entonces se llamaba el griego koiné o el griego común. En ese imperio romano había una excelente infraestructura, había carreteras que fueron construidas de forma tan excelente que algunos perduran hasta el día de hoy. Parece mentira, pero hay partes, por ejemplo, en España, yo lo he visto con mis propios ojos, donde aún podemos ver calzadas romanas antiguas que perfectamente algunos tramos por lo menos servirían hasta el día de hoy. Por lo tanto, las ciudades más importantes del Imperio Romano estaban conectadas por vía terrestre, pero también por vía marítima. Había un servicio de navegación en el Mediterráneo que los romanos llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar, porque realmente el Imperio Romano se construyó alrededor de este mar Mediterráneo y allí había una navegación regular. Se podía viajar perfectamente de un lugar para otro. Solamente para dar un detalle, había un servicio postal donde, por ejemplo, tú podías mandar una carta de Alejandría en Egipto a Roma y el servicio postal te garantizaba que esto llegaría en 3 días. Y esto es tanto más sorprendente como incluso hoy ni el servicio italiano de correos ni el servicio de Egipto son capaces de repetir esto 2000 años más tarde. Económicamente era un tiempo de bonanza. Realmente, aunque es cierto que como siempre había bolsas de pobreza y había gente que no estaban tan bien situados como otros, por regla general, había em, para la mayoría de la gente en el Imperio Romano esa seguridad de que no tenían que acostarse por la noche con hambre. Sí, había mucha gente que hoy llamaríamos pobres, pero incluso ellos tenían normalmente suficiente para comer, tenían un techo y podían disfrutar por lo menos hasta cierto punto de esa estabilidad que había. Bien, en cuanto al estado moral o ético de ese imperio romano, esto ya era otra cosa. Incluso entre los críticos del panteón romano, o sea, de los dioses romanos, em, algunos pues iban al extremo casi de pedir la dimisión de los dioses. O sea, los romanos normalmente se burlaban de esos dioses, no los tomaron en serio. Sí que había un dios que había que tomarlo en serio y esto era el emperador romano, que exigió ser considerado y venerado como Dios. Y el que no lo hacía, pues obviamente iba a tener un problema. Pero incluso esto para cualquier romano era evidente que esto era simplemente un politiqueo y que desde luego los césares romanos distaban mucho de actuar con la sabiduría que caracterizaría a los dioses. Por regla general, había una falta de valores que incluso algunos de los filósofos más importantes romanos lo lamentaron. Por lo tanto, había un vacío espiritual importante. Los dioses paganos están perdiendo radicalmente de credibilidad. Sí que había esa adoración al emperador, pero al mismo tiempo, lo que dije antes, se palpaba en el ambiente de que algo grande estaba a punto de suceder en ese ámbito. Esa esperanza de un Salvador, lo que los judíos lo llamaban el Mesías, el ungido. Por lo tanto,
tomando todo esto en conjunto, la palabra de Gálatas 4:4 cobra una importancia que muchas veces se pasa por encima. Pablo escribe allí, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era el momento idóneo. Había tiempos de paz, había conexiones, una infraestructura, diríamos hoy, excelente. Había un idioma en el cual se podía comunicar en todo el imperio y había una expectativa realmente. Y la historia que sigue ahora se describe en el Evangelio de Mateo. Y Mateo escribe de la siguiente manera. Voy a leer el capítulo 1 a partir del versículo 18. Bueno, hasta el versículo 18, lo que Mateo había hecho era simplemente dar la genealogía de Jesucristo, que daba a entender claramente de que él vino de la línea real de los reyes de Israel. Por lo tanto, esto es el enfoque del Evangelio de Mateo, de demostrar que Jesucristo es el rey de los judíos y por lo tanto es el Mesías prometido. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta de parte del Señor cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está aquí la palabra del Señor. Señor, te pedimos que tú bendigas esa lectura de la porción del Evangelio de Mateo que cuenta de estos preparativos para el nacimiento del Rey tan esperado como en aquel entonces igual que hoy. Señor, desesperadamente este mundo te necesita porque está en tinieblas, lo cual es evidente. Y pedimos una vez más que esta exposición de tu palabra sea una bendición para cualquier persona que con una mente abierta y con un corazón abierto por el Espíritu Santo escuche lo que tú quieres decir. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Pues lo primero que nos damos cuenta en este pasaje que comienza con el versículo 18 es que José se da cuenta del estado de María. Y bueno, mucho se ha dicho que esto obviamente era una sorpresa inesperada en una pequeña ciudad de Galilea. Los padres de Jesús, José y María, llegan a un acuerdo para casar
a sus hijos. Esto fue la costumbre en aquel entonces y no habrá sido distinto en el caso de José y María. La gente no se casaba por enamoramiento o por otras cuestiones, la gente se casaba porque los padres decidieron así y además escogieron la persona que ellos pensaban que era la adecuada. A partir de ese momento, estaban prometidos, quiere decir, aunque aún no formalmente casados, pero como si lo hubiesen estado. Esto era legalmente vinculante. Nos damos cuenta tanto por el Evangelio de Mateo, que nos da la genealogía de José, como por, por la genealogía de Lucas, que es la de María. Nos damos cuenta que los dos son hijos de David, aunque por ramas distintos. Mientras José lo es por la línea de Salomón, María lo es por otro hijo de David con el nombre de Natán. Por lo tanto, con pleno derecho se dice que Jesús es el hijo de David. Pues algún tiempo después, da la circunstancia de que María se encuentra embarazada. Pues los pormenores de esa historia nos cuenta el Evangelio de Lucas y nos damos cuenta de una cosa, que Lucas y Mateo se complementan en ese sentido. Aquí leemos en el Evangelio de Mateo que José, a raíz de lo evidente, decide separarse de María lo más discretamente posible. Él hubiese podido poner el grito en el cielo, él hubiese podido denunciarlo públicamente, lo cual a María le hubiese podido llevar al peligro de ser apedreada. Él amaba a María y estaba incluso, por todo lo que él ve en este momento, dispuesta a no causarle daño. Tan grande era el amor hacia su futura esposa. Entonces, él quiere arreglar este asunto de forma discreta, separarse de María y no causar mucho ruido en cuanto a ese asunto. Su amor por ella es tan grande que ni siquiera bajo estas circunstancias su amor se convierte en odio. Ahora, si José tenía duda en cuanto al origen del embarazo, las escrituras no las tienen. Dos veces en este capítulo, en el versículo 18 y en el versículo 20, se enfatiza que ese niño que está creciendo en el vientre de María era del Espíritu Santo. Es un hecho, obviamente, que nunca ha ocurrido y que jamás va a ocurrir después. Un auténtico milagro de parte de Dios. Es además un hecho que con nuestra lógica no podemos entender, solamente podemos adorarlo. Y esto es la razón por la que celebramos la Navidad. Es en el fondo la adoración del Padre por este milagro increíble que Él ha obrado. En los versículos 20 al versículo 23, la historia da un vuelco inesperado. Bueno, no inesperado para nosotros, porque nosotros ya conocemos la historia, pero ciertamente inesperado para José. Él recibe nada menos que una revelación de parte de un ángel. Simplemente durante una noche de sueño poco profundo, atormentado por la incertidumbre de qué debería hacer, o sea, recibe un mensaje angélico en un sueño. Lo primero que se le comunica es que el padre del niño es Dios, el Espíritu Santo.
Y según su naturaleza humana tenía una madre humana, pero no padre humano. Y esto era lo primero que José tenía que aprender. Lo segundo es que él recibe instrucciones en cuanto a qué nombre había que poner. Y esto también era inusual, porque normalmente esto rige por la tradición familiar. Pero se le comunica muy claramente qué nombre debería ser. Jesús. En hebreo, Yeshua, lo cual significa Yahvé salva. Y su nombre era programa. Cada vez que José o María llamaban a su hijo de pequeño, con este nombre, ellos proclamaban el evangelio antes de su tiempo. Yeshua, Yahvé salva. Él sería, para decirlo así, el segundo Josué, porque Josué en hebreo tiene el mismo nombre, Yeshua. Segundo Josué, que llevaría a su pueblo al país prometido de su reino. Este nombre indica que el problema real de los israelitas y por ende de todo el mundo, también de ti y de mí, no era un problema político, un problema económico, un problema social o moral o espiritual. Si hubiese sido un problema político, Dios nos hubiese mandado un político del cielo. Si hubiese sido económico, nos hubiese mandado un economista. Si hubiese sido moral o ético, nos podría haber mandado un segundo Sócrates o algo por el estilo. Pero esto no era el problema. El problema era espiritual. Por lo tanto, nos ha mandado un Salvador, porque tú y yo, todo el mundo está perdido en sus transgresiones y pecados. Es el mismo problema en aquel entonces, lo que también supone nuestro problema. Y por lo tanto, hace falta un hombre que es capaz de salvarnos, no de enseñarnos en primer lugar, sino de salvarnos. Y por lo tanto, Yahvé salva era un hombre más que apropiado para este Mesías venidero. La simplicidad de ese nombre realmente es sorprendente. No tiene el apodo el grande, no se dice Jesús el grande, como se ha llamado a más que un político y rey, sino le llaman simplemente Jesús o Jesús de Nazaret. Sin embargo, los creyentes em, aprecian ningún otro nombre más que este. Es el nombre que destila salvación. Es el sonido de su nombre, Jesús, que es como bálsamo en nuestros oídos. Y es como el consuelo cuando nuestro alma pues, quiere desesperar a veces. Es aquel que ha muerto por nosotros finalmente y ha vencido al pecado. Todo esto está implicado en ese nombre. El versículo 22 nos enseña una cosa importante. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. 12 veces leímos esa frase en el Evangelio de Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Si juntáramos estas citas, nos dirían por qué Mateo escribió su evangelio. Lo que él quiere decir aquí es simplemente el nacimiento de Jesucristo es el tema de esta gran profecía de Isaías. Isaías, que más que ningún otro profeta del Antiguo Testamento nos dio cuadro tras cuadro, foto tras foto de este Mesías que iba a venir. El niño nacido de la Virgen, Dios con nosotros, llegaría en medio de la humillación de su pueblo, lo que aprendemos de Isaías capítulo 7.
pero finalmente él vencería a sus enemigos. Isaías capítulo 9. El niño de Isaías 7 es el hijo de Isaías 9. Aunque nacido de una pobre mujer, llegaría a ser rey. Y de hecho, en ese momento que estoy hablando a ustedes, él está en el trono, a la diestra del Padre, y él es rey. Él fue proclamado rey y él volverá al final de los tiempos ejerciendo su función como rey, visible entonces para todo el mundo. Aunque frágil en un primer instante como un recién nacido, al mismo tiempo Él es Dios todopoderoso. No nos sorprende, por lo tanto, que Mateo une la profecía del rey que iba a venir con la historia del nacimiento de Jesucristo, Dios con nosotros. Ahora, ¿cuál es la respuesta de José? Y realmente ese hombre nos puede sorprender en más que un sentido. De José, luego en la escritura no se dice mucho. Raras veces después de este primer capítulo y el segundo, él sería mencionado en la escritura. Es un hombre que siempre pasa en un segundo plano, pero realmente un hombre con unas calidades extraordinarias. Este niño nacido de la Virgen, Dios con nosotros, llegaría en medio de la humillación de su pueblo. Eso sí, y José poco a poco lo va aprendiendo. Lo sorprendente de José es que José obedece sin decir palabra, obedece sin poner nada en duda. Él obedece y se casa con María. Y efectivamente recibe el nombre de Jesús este niño. El nombre mejor y más apropiado, como ya lo vimos, para él en sus días de la carne. Es el nombre que se identifica con su pueblo y el que indica su obra más importante, eso de salvar. Había ahora llegado el momento. Vino el cumplimiento del tiempo. En una pequeña aldea, en una provincia lejana del gran imperio romano, nació el Mesías. Los detalles de esa historia nos cuenta el evangelista Lucas, que se basa sin lugar a dudas sobre material que él recibe de primera mano de parte de María. Ahora, ¿por qué es tan importante el nacimiento sobrenatural de Cristo? Y insistimos en esto. No es un nacimiento como millones otros que había. Es un nacimiento inusual. No había nada antes que fuera comparable ni después. Vamos a reflexionar un momento sobre estos grandes hechos. Lo primero en el cual tenemos que insistir continuamente, es la concepción, no el nacimiento, sino la concepción sobrenatural de Jesucristo en el vientre de María. Esto es uno de los grandes, tal vez el mayor milagro de toda la historia de Dios con la humanidad. Porque cuando Dios crea el mundo, Él crea algo material. El mundo, el universo está claramente separado del Creador. Pero en el caso de Jesucristo, Él no crea nada, sino lo que Él hace, Él une la plena divinidad de la segunda persona de la Trinidad con una naturaleza humana, plenamente hombre, pero a la vez plenamente Dios. Esto es algo único. Esto realmente es el milagro de la Navidad. Dos naturalezas en una persona. Y esto es la persona de Jesucristo, nuestro Salvador.
Y esto significa que Jesucristo no estaba bajo la maldición del pecado original. Sí, luego esto se quería adjudicar a la Virgen María, por esto en algunos países, sobre todo con un trasfondo católico, se celebra el día 8 de diciembre como el día de la Inmaculada Concepción. Pero esto no es otra cosa que simplemente una invención de los hombres, de la cual en la Biblia no hay ni rastro. La única persona que fue concebido de esa forma fue Jesucristo. Si Jesucristo hubiese compartido la naturaleza de José, él nunca hubiese podido ser el Salvador del mundo. La humanidad ha sufrido bajo muchos salvadores autoproclamados hasta nuestros días, pero aquí ha venido Dios hecho carne. Es el gran milagro de la encarnación. Desde el primer momento hay personas que lo comprenden, por lo menos hasta cierto punto donde la naturaleza humana y sus pensamientos aún pueden penetrar. Primer, en primer lugar, sin lugar a dudas, sus propios padres, pero luego los pastores, luego los magoi, los sabios de Oriente que llegan un tiempo después de su nacimiento, o Simeón y Ana, que están en el templo esperando al Mesías. Y sin embargo, los que se agarraron a su poder religioso o político, como los fariseos y el rey Herodes, perdieron la ocasión de su vida. Y quiero decirte esto simplemente si por si acaso me escucha como una persona que con toda esa historia de la Navidad realmente no sabe qué hacer realmente. No tienes por qué ser teólogo, ni tienes por qué ser fuera de lo normal, por encima inteligente que otras personas. No tienes por qué tener un estatus especial. La única cosa que te hace falta para hacer que este milagro de la Navidad llegue a tu propia vida es confiar en él. Confiar en el hecho de que este Salvador, el que salva, Yahvé salva, también quiere salvarte a ti. Y por lo tanto sería una gran tragedia si tú en este día perdieses la posibilidad de unirte a estos millones y millones de personas que ya han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Había muchas personas que han perdido esa cita y ahora ellos se han perdido para siempre. Qué tragedia es saber de la historia de la Navidad y no haberla aplicado a la vida de uno mismo. Por lo tanto, yo quiero animarte por un momento que te dejes de tus preguntas, de tus penas, tus problemas, de tu orgullo. Mira tu vida, analiza tu vida. No te das cuenta que tu vida es simplemente una acumulación de historias donde Dios una y otra vez ha querido hablar a tu vida. Lo que tú consideras obstáculos, dificultades, penas, que a veces te hacen dudar de la misma existencia de Dios, no son otra cosa que el gritar de Dios a tu vida. Es así que este regalo de la Navidad es un regalo que posiblemente hasta el día de hoy no no te has dado cuenta que es para ti. Hay muchas religiones, hay muchos sabios, hay mucha gente que promueve ideologías y todo tipo de cosas que simplemente luego te muestran una cosa que no ha servido para nada. Pero solamente uno ha cambiado
la historia de la humanidad para siempre, y esto es Jesucristo. Y por eso yo te animo que en este momento tú te tomas el tiempo, te arrodilles, ¿sí? ¿Por qué no arrodillarse en expresión de humillarte delante de tu Dios y le abres simplemente tu corazón? En este día sería el momento adecuado. Él vino a salvar, no tienes que explicarle por qué has hecho las cosas, Él sabe por qué lo has hecho. Él sabe que eres egoísta. Él sabe todas las cosas de tu vida. No le vas a contar nada nuevo que Él no supiera. Por eso lo único que te queda por hacer es pedir perdón por una vida fracasada. ¿Y por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no recibes ese perdón? ¿Por qué no enciendas esa luz de la Navidad en tu propio corazón con la ayuda del Espíritu Santo? Yeshua, Yahvé salva. Él vino también para salvarte a ti. El pesebre y la cruz consisten de la misma madera. En segundo lugar, mucho énfasis se pone tanto en Mateo como en Lucas sobre el derecho de nuestro Señor de sentarse sobre el trono de David. Muchos no se dan cuenta que ese derecho está estrechamente ligado a la doctrina de la concepción sobrenatural de María. Jesucristo tiene derecho legal al trono a través de José y Salomón, y sin embargo, sobre uno de sus antepasados directos fueron pronunciados estas palabras. Y lo cito de Jeremías 22:30. Se trata del último rey de Judá, Conías o Jeconías. Dice, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Esta línea de los reyes de Judá llegó finalmente hasta José. La tenemos en ese pasaje anterior que normalmente nadie lee. Esa lista de nombres, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, es la genealogía de José. Y por esta razón, esa maldición ha llegado hasta José. Y digo hasta José porque él no pudo transmitirlo a su hijo. ¿Por qué? Porque era su hijo adoptivo, no su hijo biológico. Humanamente hablando, hubiese sido imposible resolver ese problema si no hubiera sido por la concepción sobrenatural de María. Porque ahora nos damos cuenta que ella, siendo descendiente de David, por otra rama, no está expuesto a esa maldición que Dios pronunció en su momento. Y por lo tanto, Jesucristo hereda los derechos legales al trono, porque José es el padre adoptivo, no biológico, pero María, hija de David, le da ese derecho. Ahora, hasta el día de hoy, él posee esos derechos al trono de David. Las únicas genealogías que han sobrevivido desde aquellos tiempos y después de la destrucción del templo son las genealogías, las dos genealogías que tenemos en Mateo y en Lucas. Y allí tenemos el certificado multiplicado por millones de ejemplares en todo el mundo, en centenares de idiomas que dice una y la misma cosa. Hay una persona que tiene hasta el día de hoy derecho al trono de David y además tiene un documento en la mano. Esto es la Biblia y esto es Jesucristo. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Esta frase aparece en la cruz y lo puso allí un gentil que era Pilato. Él es el rey de los judíos, pero es el rey de Dios, el rey de todos los hombres. Dios de verdad gobierna los destinos de todo el mundo. Y esta es la historia de la Navidad, esta es la historia de Jesús de Nazaret.
Y cuando dentro de algunos días ya se desmontan los belenes y se recogen los adornos navideños y los banquetes navideños y las cenas familiares ya pertenecen al pasado y todo vuelve a su cauce y hasta el último trozo de turrón se habrá comido, entonces se decide si en tu vida la Navidad es algo duradero. ¿Qué queda de la Navidad en tu vida? No está mal celebrar, yo también voy a celebrar todo lo que pueda, pero está mal celebrar algo que carece de realidad de nuestras vidas. Un rayo de luz de la eternidad ha chocado de lleno con nuestro destino y esto es la revelación divina en su Hijo Jesucristo. Y de nuevo te pregunto, ¿estás tú entre los muchos que han venido a adorar a Dios hecho hombre? Puedes negar lo que Dios ha dicho, pero no puedes negar lo que ha hecho. Y lo que Él ha hecho es mandar a su Hijo unigénito. Y desde hace 2000 años esto es una realidad. Dios no nos ha dejado en nuestra miseria. Él ha venido. Y desde aquel entonces hay esperanza y hay luz. Y por lo tanto no nos importa las malas noticias que nos lleguen a través de los medios de comunicación, porque sabemos que los señores de este mundo se irán, pero nuestro Rey viene. De hecho, ya está con nosotros. El Mesías vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso Dios no nos mandó un filósofo, un político, un guerrero, un economista, no nos mandó un sabio, ni tampoco un profeta, nos mandó un Salvador. Y esto realmente es la excelente noticia que celebramos. Y ahora, mientras que estamos reunidos, este nombre de Jesús es pronunciado en miles de idiomas. Su significado siempre es el mismo: Yahvé salva. Y mucho me gustaría que tú pudieses celebrar estos momentos con tus seres queridos y que recuerdas que Dios no ha dejado este mundo solo, aunque esto no forme parte de los titulares en estos días, pero queda el hecho: Dios ha visitado a su pueblo. Hay esperanza, hay salvación posible. Y para aquellos que solamente celebran por tradición, les digo, si Cristo 100.000 veces hubiese nacido en Belén, pero no hubiera nacido en tu corazón, para nada te serviría. Piénsalo. Voy a terminar con una historia que he leído en estos días y que me ha tocado realmente porque nos demuestra algo. Es la carta de una niña de 13 años que escribió atención de Jesucristo. Lo hizo en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Finalmente, como obviamente el servicio de correos de Estados Unidos no puede mandar cartas al cielo, finalmente llegó a parar en la oficina del director de atención al cliente en la central de correos en Harrisburg. Y la carta dijo lo siguiente: esta niña de 13 años escribió: querido amigo Jesús, tengo 13 años y pensarás que te escribo una carta siendo un poco tonta, porque todo el mundo sabe que muy probablemente no te llegará. Simplemente quería decirte lo siguiente: todos los años la gente está obsesionada con los regalos, pero esto me parece extraño. La Navidad es reunir a tus amigos y celebrar tu cumpleaños. Pero esto fue nada más que el comienzo, porque has hecho muchas cosas más por nosotros. Naciendo, dejaste entrar
el amor en este mundo con mucho cariño y la niña firmó con su nombre. Ahora, el oficial de correo finalmente respondió: querida amiga, no tenemos conexiones postales con el cielo, pero estoy seguro de que Jesús se ha enterado de lo que escribiste. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Escribiste que tu carta no llegaría, pero llegó. Ha tocado mi corazón. Y puedes estar segura, Él también lo sabe. Querida amiga, que tengas unas Navidades felices y que Dios te bendiga. Y me queda desearos lo mismo. Estos días, antes, durante y después de las Navidades, son días especiales. Tómate tu tiempo para meditar en todas esas cosas como María lo hizo en su momento. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este gran hecho de la Navidad. Gracias por haber venido, por no habernos dejado sin esperanza y sin luz, sino por haberte revelado, por haber venido, por habernos abierto esa tremenda esperanza de la vida eterna, por haber perdonado nuestros pecados, nuestros fracasos. Y te pido, Señor, que en este momento no solamente aquellos que creemos en ti tengamos ese gran gozo, sino también, te lo pido de corazón, Señor, aquellos que tal vez en este momento están entregando su vida a ti. Y esto es lo que te pido, que puedan celebrar este año una fiesta de Navidad auténticamente honesta, porque saben que tienen la vida eterna y que el mayor regalo que hayan pedido recibir es el regalo de tu encarnación. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, y gracias por este precioso nombre, Jesús, Yeshua, Yahvé salva. Que Dios te bendiga.